Bueno, dale. Si quieren comenzar, ir comenzando y mientras se vaya sumando la gente, ya estamos en horario. Yo pongo a grabar. Recording in progress. Ahí di permiso para que puedan compartir. No sé si van a compartir alguna PPT o algo. Ahora comparto yo. Sí. Dale. Chicos, me muteo para que no genere ruido, así que cualquier cosa nos avisan, ¿eh? ¿Se me escucha bien? Sí, Mati. Un poquitín bajo, pará. A ver, repetí. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha muy bajo? se escucha yo lo escucho un poquito bajo. Puede ser que esté un poco sordo también, ¿eh? Me conecto del celu y pongo otro micrófono. Dame 2 minutos. A comparación de cuando habló, creo que fue Héctor, En se mí se escucha escuchaba. mejor, pero bueno, no importa. Ya me conecto del Sí, yo celu tengo en y- auriculares por eso. Claro, Héctor, yo te escucho bien, Héctor, vamos ahí. Claro. ¿Ahí se me escucha mejor? Hola, hola. Sí, Mati, sí. Sí, ahí se escucha mucho mejor, ¿eh? Sí, perfecto. Se escucha bárbaro, sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Matías. Nosotros somos el grupo 10. Acompañando a Héctor, Vanessa y Silvia. Nosotros vamos a hablar de los procesos de lo que es la gestión de participación de los interesados del proyecto y luego de lo que es la gestión de comunicaciones. Yo voy a empezar a hablar de la participación de los interesados. Los actores interesados del proyecto o stakeholders son personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, la organización ejecutante y el público que está activamente involucrado en el proyecto. También aquellos cuyos intereses pueden ser afectados positiva o negativamente por la ejecución o la terminación del proyecto. Por otro lado, los que pueden ejercer influencia sobre el proyecto y sus entregables. Los interesados del proyecto podrían estar a niveles diferentes dentro de la organización y pueden poseer niveles de autoridad diferentes, además de poder ser externos incluso al proyecto o fuera de la organización ejecutante. La gestión de los interesados se refiere a gestionar las comunicaciones a fin de satisfacer las necesidades de los interesados en el proyecto y resolver polémicas con ellos. Gestionar activamente a los interesados aumenta la probabilidad de que el proyecto no se desvíe debido a estas polémicas sin resolver con ellos. Mejora la capacidad de las personas de trabajar de forma sinérgica y limita las interrupciones durante el proyecto. Normalmente el director del proyecto es el responsable de la gestión de los interesados. Los interesados en el proyecto son personas y organizaciones que participan de forma activa en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados como resultado de la ejecución del mismo o de su conclusión. Los interesados tienen niveles de responsabilidad y autoridad variable al participar en un proyecto. Estos niveles de responsabilidad pueden ir desde el promotor y patrocinador al operario que participa en la ejecución del mismo, pasando por todos los técnicos y mandos intermedios. Los directores que ignoren a los interesados pueden esperar un impacto muy perjudicial en los resultados del mismo. No identificar a un interesado puede causar problemas significativos a un proyecto. Por lo tanto, una de las primeras tareas del director de proyectos será identificar a todos estos interesados que pueden influir de manera positiva o negativa. La gestión de la participación de los interesados del proyecto se realiza durante el proceso de ejecución. Este proceso se relaciona con las partes interesadas del mismo, con la finalidad de satisfacer las necesidades, problemas de dirección y la participación de los interesados. Al mismo tiempo, se busca una correcta aplicación del plan de gestión y del registro de incidentes. El objetivo es que dichos interesados se impliquen, participen en el proyecto y además sean tratados de forma correcta, adecuada, al nivel de la participación de los mismos.
Bueno, acá en esta presentación estamos viendo cómo el director del proyecto es el encargado de llevar a cabo este proceso. Consiste en comunicarse y trabajar en conjunto para satisfacer las necesidades de los mismos, así como abordar los problemas a medida que se presenten. Implican actividades de comunicación dirigidas a los interesados en el proyecto, de manera que se pueda influir en sus expectativas, abordar sus inquietudes y resolver asuntos como lo que estamos viendo en pantalla. Voy a nombrar brevemente algunos, que son involucrarlos en las etapas adecuadas, gestionar las expectativas de los mismos, abordar las inquietudes, aclarar y resolver los incidentes que han sido identificados. Gestionar la participación de los interesados ayuda a aumentar la probabilidad de éxito del proyecto. Esto debido a que asegura que los interesados comprendan claramente las metas, los objetivos, beneficios y los riesgos que puedan llegar a existir. El beneficio clave de esto es que permite al director del proyecto incrementar el apoyo y minimizar la resistencia por parte de los interesados, aumentando significativamente las posibilidades de lograr el éxito del proyecto. Acá en esta diapositiva estamos viendo en este cuadro que la capacidad de los interesados para influir en el proyecto es generalmente mayor en las etapas iniciales y va disminuyendo progresivamente a medida que avanza el proyecto. Al contrario, en la curva roja vemos el costo de los cambios. Al principio es muy bajo, pero bueno, a medida que va avanzando va aumentando hasta ser demasiado costoso. Por eso es que siempre tiene que ser muy buena la comunicación para evitar todo esto. Ahora voy a hablar de lo que son las entradas. Existen también herramientas y después van a estar las salidas. El primer proceso de las entradas va a ser el plan de gestión de los interesados, el cual proporciona guías sobre la mejor manera de involucrar a diferentes interesados en el proyecto. En el segundo proceso tenemos el plan de gestión de las comunicaciones, que incluye los requisitos de comunicación de los interesados, la información que debe ser comunicada, que incluye el lenguaje, formato, contenido y nivel de detalle de esto. El motivo de distribución de la información, la persona o los grupos que recibirán la información. Como tercer proceso tenemos el registro de cambios, es un registro que se usa para documentar los cambios que ocurren durante el proyecto. Y por último tenemos los activos de los procesos de la organización, que incluyen los requisitos de comunicación de la organización, los procedimientos para la gestión de incidentes, los procedimientos de control de cambios y la información histórica relativa a proyectos anteriores. Ahora la compañera Silvia va a seguir con lo que son las herramientas. Silvia. Buenas. Sí. Buenas noches. Bien. En cuanto a las herramientas, las primeras que vamos a ver es las habilidades de comunicación, ¿sí? Acá en esta diapositiva que estamos mirando tenemos las tres que vamos a analizar. Habilidades de comunicación, habilidades interpersonales y de equipo, y las reglas básicas, ¿sí? La primera, como dije recién, es la de habilidades de comunicación. Bien, las habilidades de comunicación son claves, o sea, es clave dentro de un proyecto para lograr el entendimiento y la convivencia entre los interesados. Siguiente, Matías. Bueno, en esta etapa, o sea, en esta etapa, la de gestionar la participación de los interesados, lo que hacemos es aplicar los métodos de comunicación que fueron identificados en el plan de gestión de las comunicaciones. Eso lo hacemos, o sea, aplicamos estos métodos para lograr o para llevar a la retroalimentación del proyecto, ¿sí? Es importante tener una retroalimentación porque así sabemos cómo se está desarrollando nuestro proyecto, en qué estado está, qué situación tenemos y demás. Y eso lo hacemos a través de conversaciones, tanto formales como informales, la identificación y discusión de los incidentes, reuniones, los informes de avances, encuesta o alguna entrevista, ¿sí? Entonces, con el resultado de todas esas actividades, vamos retroalimentando nuestro proyecto y vamos viendo qué es lo que necesitamos. Por ende, es importante tener una buena habilidad de comunicación, ¿sí? Bien, otra que también es importante es la habilidad interpersonales, ¿sí? Es decir, que el director del proyecto
debe poder generar confianza, ¿sí? Estas habilidades interpersonales son importantes a la hora de manejar las expectativas de los interesados, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando se realiza un proyecto, siempre hay expectativas buenas y expectativas malas, ¿sí? Entonces, por ende, el director de proyecto debe generar confianza, tener la capacidad de resolver conflictos, escuchar de forma activa, tener una buena oratoria, tener iniciativa para buscar consenso entre los interesados, tener una conciencia cultural, es decir, comprender los distintos las diferentes culturas que tienen arraigadas cada uno de los interesados, tener una conciencia política, es decir, comprender las relaciones de poder que existen dentro de la organización y también las que existen afuera, para ver cómo toda esa situación podría afectar el desarrollo de nuestro proyecto, ¿sí? La siguiente habilidad es, vamos a ver, las habilidades de gestión. Acá esto es importante que el director de proyecto lo tenga claro, porque va a servir para coordinar y armonizar al grupo de trabajo, ¿sí? Para poder lograr los objetivos del proyecto, ¿sí? Por ende, por eso el director tiene que ejercer cierta influencia sobre las personas para que apoyen el proyecto, o lograr negociaciones y acuerdos para satisfacer las necesidades del proyecto y poder modificar el comportamiento de la organización para encaminar el proyecto al objetivo que fue planteado desde un principio. Y por último, vamos a ver lo que son las reglas básicas, ¿sí? Las reglas básicas son las normas de convivencia que fueron definidas en el Acta de Constitución. Estas hacen referencia a los valores, a la cultura, al comportamiento, a los códigos de conducta, ¿sí? A las reglas de etiqueta en caso de que haya bueno, aunque en esta situación no creo que se dejó de lado esto por esta misma situación de pandemia, pero es importante que se tengan en cuenta todas estas normas de convivencia, digamos, ¿sí? Para evitar futuros desacuerdos o conflictos internos que quizás no son propios del proyecto, sino son conflictos de los personales, digamos, interpersonales, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a las salidas de este proceso, ¿sí? En primer lugar tenemos, como salida tenemos las solicitudes de cambio, ¿sí? Bueno, esto siempre, o sea, una solicitud de cambio a veces sucede o es necesaria cuando se solicita algún cambio o se identifica un nuevo requerimiento dentro del proyecto, o algún interesado trae una inquietud que debe ser tenida en cuenta, porque quizás este interesado es uno de los más influyentes dentro del proyecto, y la inquietud que trae también es muy, digamos, es de una envergadura importante y que va a impactar en nuestro proyecto. Entonces por ende debemos prestar atención a ese requerimiento y, bueno, realizar la solicitud de cambio teniendo en cuenta toda la gestión teniendo en cuenta, digamos, de cómo hacemos, de realizar el control integrado de este cambio, ¿sí? La siguiente salida es la actualización al plan para la dirección del proyecto. Bueno, en esta etapa, o sea, dentro de este proceso, las actualizaciones que podemos realizar están enfocadas a dos componentes, ¿sí? Al plan de gestión de la comunicación, de las comunicaciones, o sea, este plan lo vamos a actualizar solo cuando se identifiquen nuevos requisitos o hayan modificaciones de los requisitos que ya identificamos anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, cuando un método de comunicación que resulte ineficaz debe ser reemplazado por otro para
para mejorar la comunicación, que dentro de todo proyecto esto es muy importante. Bien, y bueno, el otro componente a ser modificado sería el plan de involucramiento de los interesados, ¿sí? Bueno, este plan se actualiza cuando se quiere reflejar nuevas estrategias de gestión o modificar, modificar lo necesario para involucrar de una manera más eficaz a los interesados del proyecto, ¿sí? Porque a veces nosotros en la etapa cuando definimos el plan de comunicaciones, quizás definimos comunicar de cierta manera a algunos interesados, pero a lo largo del proyecto nos damos que las particularidades de este interesado, o sea, en cuanto a sus actitudes personales y demás, requieren ajustar estas estrategias, ¿sí? Quizás por sus cualidades de persona no son las adecuadas, entonces tenemos que tener la capacidad de identificar y ajustar. Bien, y la otra salida, o sea, bueno, la tercera salida sería la actualización de los documentos del proyecto, ¿sí? Acá vamos a tener en cuenta a los documentos, a los registros más que nada, ¿sí? Al registro de cambio. Bueno, como dijimos, solamente se va a actualizar cuando haya una solicitud de cambio, al registro de incidentes, al registro de lecciones aprendidas, que es donde vamos a poner toda la información que pueda ser utilizada por el proyecto o para futuros proyectos. O sea, es como que en este documento vamos a ir poniendo toda la experiencia que adquirimos a lo largo de este proyecto, ¿sí? A lo largo de la realización del proyecto. Y el registro de interesados, cuando va a ser necesario modificar, cuando cambie la nómina de interesados, ¿sí? Quizás algunos ya dejen de formar, o sea, ya no formen parte del proyecto o tengan que ingresar unos nuevos. Por último, vamos a ver la salida que vamos a obtener de este proceso, es la actualización de los activos de los procesos de la organización. Es decir, por ejemplo, los informes de proyecto, que quizás los tengamos que modificar, o vamos a tener como resultados tanto informales como formales. Entonces, a lo largo del proyecto siempre vamos a generar informes que van a plasmar el estado de nuestro proyecto, ¿sí? También puede ser que tengamos que modificar la retroalimentación de los interesados, que es lo que decía en un principio, que en base a las reuniones que tenemos, quizás tengamos que modificar o mejorar ciertos puntos para mejorar el desempeño dentro del proyecto, ¿sí? Bueno, estas serían todas las salidas. Ahora los dejo con Vanessa, que va a seguir con el resto de la presentación. Bueno, hola, buenas noches. Ahora vamos a seguir con gestión de las comunicaciones del proyecto. Vamos a hacer una breve introducción de lo que es la gestión de las comunicaciones del proyecto, que es un grupo de procesos, ¿sí?, donde se establecen los pasos a seguir para obtener, elaborar y transmitir y almacenar la información del proyecto, ¿no? Esta información puede estar relacionada con los detalles técnicos del producto o servicio a desarrollar, o también como la descripción del proyecto en cuanto a los costos y los plazos. Vamos a destacar estos tres procesos dentro de gestión de comunicaciones, que son planificar, gestionar y controlar. En planificar determina cuáles son las necesidades de la información del proyecto y los interesados, ¿no?, para definir cómo se va a gestionar y monitorear esas comunicaciones. Después tenemos gestionar, que es la que recolecta, elabora y distribuye la información a los interesados.
Y también incluye acciones de almacenamiento y recuperación de la información. Y por último, que es el controlar, que es el del monitoreo, ¿no? Es el que asegura que cumplen las necesidades de información del proyecto e interesados a través de ese monitoreo y control. Bueno, ahí tenemos al director del proyecto que el 90% de su tiempo lo consume comunicándose con los interesados. Bueno, ahora vamos a ampliar el gestionar las comunicaciones. Ampliamos el concepto de gestionar las comunicaciones. ¿Y qué es gestionar las comunicaciones? Se debe conseguir crear, distribuir, almacenar y recuperar la información del proyecto de acuerdo al plan de gestión de comunicación. Y esto debe estar a disposición de los interesados. Una vez que sabemos qué es gestionar las comunicaciones, ahora vamos a ver cuáles son los objetivos, ¿sí?, de gestionar las comunicaciones. ¿Qué consiste? Entonces, creación, ¿sí? Después tenemos recuperación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del proyecto. Bueno, ahora vamos a ver cuál es su utilidad. La utilidad es la de ejecutar un intercambio de información entre los interesados del proyecto a través de un eficaz y eficiente flujo de comunicaciones. Si querés, Mati, puedes continuar. Mati. Sí, yo la pasé, no se ve. No se ve. No se ve. Para que cierro y abro, pues yo lo estoy viendo. Bueno. Bueno, sigo hablando mientras que lo va poniendo. Este es un proceso que se lleva a cargo en todo el proyecto. Identifica todos los aspectos de una comunicación eficaz, incluida la selección de tecnologías, métodos y técnicas adecuadas. Como todo proceso, tenemos entradas, herramientas y salidas. Vamos a explotar ahora las entradas, que son el plan de gestión de comunicaciones, ¿sí?, donde podemos distinguir, ahí está, distinguir y gestionar las comunicaciones. Ahí tenemos un ejemplo de una matriz de comunicaciones. Otra entrada son los factores ambientales, ¿sí?, que influyen en el proceso de gestionar esas comunicaciones los factores ambientales como la cultura y la estructura de la organización. Bueno, ahora pasamos a otras entradas. Documentos del proyecto, que tenemos unos ejemplos que son los registros de incidentes, los registros de interesados, puede ser reporte de calidad, que ahí no lo tenemos, pero puede ser reporte de calidad, reporte de riesgos, registros de cambios, lecciones aprendidas. Después tenemos otra entrada que es informes de desempeño, que son los estados de avance del proyecto. Son una recopilación de la información sobre el desempeño y el estado del proyecto. El informe tiene que ser exhaustivo y exacto y tienen que estar disponibles de manera oportuna, ¿no? Y por último, en las entradas tenemos los activos de los procesos de la organización. Por ejemplo, políticas, procedimientos, directivas, plantillas e información histórica, todo de la organización, ¿no es cierto?
Ahora vamos a las entradas. Yo voy a empezar con 2 entradas y después Héctor sigue con las demás herramientas, perdón. Las tecnologías de las comunicaciones. Bueno, la selección de la tecnología. Como todos sabemos, gestionar las comunicaciones podemos hacerlo mediante mails, videoconferencias, internet, oficinas virtuales, presentaciones, multimedia, reuniones, ¿sí? Entonces la tecnología a utilizar va a depender de la localización de los miembros de ese equipo, la disponibilidad de los recursos de comunicación, la lectura organizacional y la confiabilidad de la organización para seleccionar esa tecnología. Y los modelos de comunicación es otra herramienta que pueden ser modelos básicos o modelos interactivos. El modelo básico es el que asegura que el mensaje llega al receptor y no tiene en cuenta la comprensión del mensaje. Entonces, detrás de todo mensaje existe un emisor y un receptor. El emisor codifica antes de enviarlo, el receptor decodifica, el receptor devuelve a codificar la respuesta y el emisor decodifica. Todo mensaje durante la codificación y decodificación pueden surgir cambios o fallas de interpretación como ruidos en el contexto como ven ahí en la imagen. Esos ruidos pueden ser mala codificación, hostilidad, lenguajes, culturas, experiencias, niveles de educación. Bueno, entonces también pueden existir personas que se conviertan en bloqueadores de esa información, que pueden ser las personas que con frases te digan eso es imposible, lo que intentás es inviable, entonces se convierten en bloqueadores. Y después tenemos el modelo interactivo, que se basa en el modelo básico, pero asegura que el mensaje es comprendido. Entonces agrega la confirmación o el acuse de recibo. Y además es necesaria la retroalimentación de la respuesta por parte del receptor para que el emisor verifique que el mensaje fue comprendido. Entonces, la comunicación es efectiva y es importante donde el emisor sea cuidadoso, codifique el mensaje de forma cuidadosa, seleccione el método apropiado para ser enviado, envíe la información clara y completa, confirme que el mensaje fue comprendido, y mientras que el receptor verifique que la información recibida esté completa, decodifique el mensaje en forma cuidadosa, y confirme al emisor la correcta recepción del mensaje y interprete correcta la información y también envíe esa retroalimentación o respuesta al emisor. Bueno, ahora vamos a continuar con las demás herramientas que va a ser mi compañero ahí. Buenas noches. Bueno, la primera herramienta que me tocó a mí es métodos de comunicación. Los métodos de comunicación pueden ser variados, pero en general se agrupan en 3 grupos principales, que son la comunicación interactiva, la comunicación tipo push y la comunicación tipo pull. La comunicación interactiva es un poco lo que comentaba recién Vanessa. Es una comunicación donde el receptor hace un acuse de recibo, puede ser una reunión, una llamada telefónica, mensajería instantánea, videoconferencias, ese tipo de comunicación donde hay un ida y vuelta. La comunicación de tipo push es información que es distribuida. El caso más típico es el de las listas de correos, donde hay un emisor y varios receptores que no dan feedback de lo que recibieron, si lo entendieron y demás. Y después la comunicación tipo pull, que es la comunicación donde se tiene un repositorio y el interesado es el que va a buscar esa información. Un ejemplo clásico son las plataformas de e-learning, o por ejemplo Confluence, alguna plataforma tipo Wiki,
donde la información está concentrada y el interesado es quien va a buscarla. Los siguientes son, la siguiente herramienta es habilidad de comunicación. Habilidad de comunicación se refiere a las habilidades que debe tener el equipo o el director de proyecto, y las habilidades de comunicación son competencia en comunicación, retroalimentación, no verbal y presentación. Competencias en comunicación es la combinación de habilidades que debe tener la persona para comunicarse o para distribuir la información. Ser claro, que el mensaje que se envía sea entendido claramente y no se utilicen demasiadas palabras que puedan confundir. La retroalimentación es esto que hablábamos antes de tener un ida y vuelta. Un ejemplo es el coaching, o las tutorías o las negociaciones. Esos son tipos de comunicaciones con retroalimentación. Y después la comunicación no verbal, que es referido al lenguaje corporal. Las personas del equipo tienen que estar conscientes de lo que comunican cuando hablan y cuando no hablan también. Porque continuamente, si estamos en una reunión y, por ejemplo, estamos mirando el teléfono, de alguna manera estamos comunicando. O estamos distraídos con alguna cosa. Por eso es importante también el lenguaje no verbal, o la comunicación no verbal. Y después las presentaciones, que bueno, una presentación es una entrega formal de información, y como tal, bueno, es un registro de que se hizo entrega de esa información. Por eso las presentaciones tienen que tener en cuenta a la audiencia, sus expectativas y necesidades, y los objetivos del proyecto y del equipo. Después tenemos los sistemas de información, de gestión de la información. Casi siempre, hoy en día, se podría decir que antiguamente se podían utilizar bases de datos manuales, pero hoy en día me imagino que nadie debe utilizar esa tecnología, así que son software que sirven para gestionar la información. Son herramientas electrónicas que sirven para gestionar la información. El caso clásico, o por lo menos que es mi experiencia, he utilizado más, es Jira, que es una herramienta que sirve para, por ejemplo, subir casos de usos. El analista sube un caso de uso a Jira y un desarrollador lo toma. Esa es una herramienta. Hay montones de herramientas más que sirven para otras etapas del proyecto. Pero, por ejemplo, podría ser también el correo electrónico, una herramienta de software de gestión de la información. O, por ejemplo, las redes sociales, que hoy se popularizaron más en las empresas, y, por ejemplo, hay empresas que trabajan con Facebook para empresas, o ese tipo de medios de comunicación. Siguiente, Mati. Este es un resultado de la búsqueda. Te pasaste de largo una, Mati, me parece. No. No, para atrás, perdón. Anterior. Me salté, no. Perdón, Tiene que ser esa. Gestión de informes del proyecto. Presentación, habilidad interpersonal, presentación de informes. Me falta algo, Mati. Sistema de información. Habilidad. No, ahí está, presentación de informes. Presentación, habilidades. Sistema de gestión. Ahí está, perdón. Ahí está, perdón. Sí, presentación. Ahí esta es la diapositiva. La presentación de informes es otra de las herramientas. Como comentaba anteriormente, la presentación de informes es la presentación de documentación respecto de las comunicaciones. Se recopila y se distribuye los informes del proyecto. Deben adaptarse
para proporcionar información a un nivel y en un formato y grado de detalle adecuados para cada tipo de interesado. El formato puede variar desde comunicación sencilla hasta informes y presentaciones a medida, más elaborados. La información puede prepararse periódicamente o de manera excepcional. Supongamos que un interesado requiere cierta información, bueno, tiene que haber alguien en el equipo que se ocupe de gestionar eso y presentar ese informe. Esto incluye los informes de desempeño, informes de monitoreo y control del trabajo en el proyecto. Bueno, y lo siguiente son habilidades, la siguiente herramienta es habilidades interpersonales y de equipo. Estas habilidades interpersonales y de equipo pueden utilizarse en este proceso, incluyen estas habilidades: escucha de forma activa, gestión de conflictos, conciencia cultural. No voy a entrar en detalle en cada una porque ya Silvia habló un poco de cada cosa de estas y Vanessa también. Gestión de reuniones. En este punto sí me voy a frenar porque la gestión de reuniones es importante que quien gestiona las reuniones prepare una agenda y la distribuya antes de la reunión. Asegure que la reunión comience y finalice en la hora publicada. Se cerciore de que los invitados adecuados asistan a la reunión. No sé, por ejemplo, si yo tengo una reunión con si un director de proyecto tiene una reunión con un cliente, no debería estar invitado a esa reunión un desarrollador, salvo que realmente sea necesario, por ejemplo. Debe asegurarse de que que la reunión permanezca centrada en el tema, que se gestionen las expectativas y los incidentes y conflictos durante la reunión. Tiene que registrar todas las acciones, así como las personas a quienes se ha asignado la responsabilidad de completar la acción. Caso típico, le asignan una tarea a una persona, bueno, la persona tiene que encargarse de que esa persona haya entendido que le toca hacer eso. Conciencia política, la conciencia política ayuda al director del proyecto a involucrar adecuadamente a los interesados para conservar su apoyo a lo largo del proyecto. O sea, y por último tenemos las reuniones que apoyan a las acciones definidas en la estrategia de comunicación y el plan de comunicación. Las reuniones son eso, son todas las reuniones que tenga el director del proyecto o el equipo, y estas afectan a cómo se desarrollan las comunicaciones. Es una herramienta también que sirve para las comunicaciones. Siguiente, Mati. Bueno, ahora vamos a finalizar con las salidas. Siguiente. Las salidas de este proceso son la comunicación del proyecto, son los informes de desempeño, el estado de entregables, el avance del cronograma, los costos en los que se ha incurrido, las presentaciones y demás información requerida por los interesados. ¿Por qué las demás informaciones requeridas por los interesados? Porque puede haber información que es pedida por los interesados, no necesariamente se va a generar la información a través de las entradas y las herramientas y mágicamente vamos a tener toda la información que se necesita, sino que puede haber un requerimiento, una requisición de parte de los interesados para que se produzca cierta información. Después, otra de las salidas es la actualización del plan para la dirección del proyecto. De la actualización del plan para la dirección del proyecto va a haber dos documentos que se pueden actualizar en este proceso. Uno es el plan de gestión de las comunicaciones y el otro el plan de involucramiento de los interesados. El plan de gestión de comunicaciones es, como resultado de este proceso, puede pasar que haya que cambiar el enfoque de las comunicaciones del proyecto, o que haya que actualizarlo, o que haya alguna modificación. Entonces, por ese motivo es que el plan de gestión de las comunicaciones puede modificarse. Si recuerdan, el plan de gestión de las comunicaciones también es una entrada de este proceso, así que ahí tenemos parte de la retroalimentación que ya se hablaba antes.
Y después el plan de involucramiento de los interesados, por lo que comentaba también Silvia en un momento, que era el tema de que, supongamos puede pasar que cambie el peso que tenga un interesado dentro del proyecto. Entonces, por eso también puede cambiar, o puede modificarse, por ejemplo, la actitud de alguno de los interesados. Eso puede hacer que a través de este proceso tengamos que cambiar el plan de involucramiento de los interesados. Después, bueno, tenemos la actualización de los documentos del proyecto, que son los que había nombrado Vane: el registro de incidentes, registro de lecciones aprendidas, cronograma de proyecto, registro de riesgos y registro de interesados. Son los documentos que ya se describieron, que pueden ser afectados por este proceso. Y después, por último, la actualización de los activos de proceso de la organización, que son los registros del proyecto, tales como correspondencias, memorandos, actas de reuniones, y en general la mayoría o casi todos los documentos del proyecto que puedan ser afectados. Informes, presentación de proyecto, la planificación, presentaciones planificadas o no, o espontáneas. Y para finalizar, yo quiero hacer un comentario que estos dos procesos en general son en casi siempre en todas las organizaciones se falla en este proceso, por lo menos en mi experiencia. Nunca tuve la oportunidad de trabajar en una empresa donde estos procesos funcionen a la perfección. Casi siempre hay problemas, y casi siempre los problemas de comunicación o de gestión de los interesados es una piedra en el zapato de casi todas las organizaciones. Casi siempre hay problemas con las personas, con la resistencia que comentaba en algún momento Silvia, con la distorsión o el ruido que hay en las comunicaciones. Muchas veces sucede que, por ejemplo, se usan canales informales para comunicar cosas que deberían ser por canales formales. Entonces, por lo menos a mí, en mi experiencia, nunca me pasó de trabajar en una empresa donde estos dos procesos funcionen bien. Así que bueno, nada, eso es todo. Muy bien, chicos, muy fluido todo lo que han comentado, y con ejemplos. Bueno, gracias. Yo tengo una pregunta para hacer que me quedó de la primera parte que empezaron a hablar. Ustedes, si no escuché mal, cuando nombraron interesados, ¿fueron todos roles o de la empresa o del grupo de trabajo? ¿Solamente ahí hay interesados? O sea, ¿dentro de la empresa o dentro del grupo de trabajo? No necesariamente. Puede ser interesado una contraparte, otra empresa con la que se interactúe. Por eso yo no me acuerdo si, creo que sí, que había mencionado Silvia, que era importante el tema de la cultura, porque puede pasar que haya otra empresa que tenga una cultura distinta a la nuestra. No necesariamente una cultura a nivel, supongamos, país, no sé, sino puede ser una cultura empresarial distinta. Bien, pero ¿qué otro tipo de interesados que no sean de la empresa misma, o sea, personas de la empresa o personas del grupo de trabajo podría haber? Y por ejemplo, el usuario mismo. O sea, No, por eso, que no sean o de la empresa donde están trabajando o del grupo de trabajo donde están, que es el que está desarrollando. En un momento hablamos lo que es el cliente mismo, que hay que hacerlo sentir parte del equipo, porque bueno, ellos tienen que tener reuniones con el equipo para, bueno, cuando yo mostré... ¿A quién le llaman cliente? Perdón. El usuario final, decís, Mati, vos.
Claro, Por el eso, cliente es siguen el que nombrando gente de la contrata. empresa Sí, a sí, la que no. le están haciendo el No, desarrollo. pero por ejemplo, no sé, dependiendo del tipo de proyecto, puede pasar que a nivel gubernamental haya afectados por el sistema y sean interesados. Ah, ok, listo. Estaba esperando que me digan eso, o sea, porque todo lo que nombran son o gente de la empresa a la que le están haciendo el desarrollo o gente del grupo de desarrollo. Pero los clientes también son interesados a veces, los proveedores también son interesados a Sí, veces. sí. Las entidades del control del gobierno, la misma FIP o la ARBA o Sí. cualquier, o AGIP, o todo ese tipo de entes también son muchas veces interesados. No solamente gente de la propia empresa a la que le están desarrollando algo, o que le están haciendo el proyecto, o gente, bueno, del grupo de trabajo, obviamente, que son una obviedad, digamos, que son interesados, ¿no? Bien. Bien, para más que nada, para que Exacto, quede en claro un eso, momento ¿no? yo en un momento mostré un cuadrito donde decía que generalmente al principio del proyecto es cuando los interesados, en este caso los clientes más que nada, es cuando más comunicación tienen y está bueno y tiene que ser así, ¿por qué? Porque los costos de cambios al principio son bajos, Pero pero Matías, luego cuando no, va el avanzando el cliente proyecto, de la... tu cliente. no, no, o sea, el cliente depende del caso, el cliente que vaya a usar el sistema, o sea, puede ser una No, bueno, por eso, empresa con un siguen dando ejemplos. Lo que yo quiero que les quede claro es que los interesados no solamente son Los a que la participan del empresa que le proyecto. está desarrollando algo. Claro. Claro, puede ser Entonces, internos o externos. cuando Puede ser hablamos de proveedores. clientes, hablamos de clientes, cuando vos estás en un proyecto y hablas del cliente, es el cliente de la empresa, o sea, el que le compra a la empresa que vos le estás haciendo el desarrollo. Ese es el cliente que puede ser un interesado y que es externo, no es parte de la empresa. Porque vos cosas que podés cambiar en algo de algún software o de algo de la empresa puede afectar a tus clientes, a los clientes de la empresa a la que le estás desarrollando. O a los proveedores también. Por ejemplo, a nosotros, nosotros somos locadores de una antena de Movistar. ¿Sí? Y a partir de un momento, ya hace unos años, Movistar sacó una publicación, un sitio, una porquería, que es a donde uno tiene que meterse para subir la factura para que se la paguen y llevar todo desde ahí. Una porquería el sitio. Muy, muy feo, muy mal hecho. Nada, bueno. Y eso nos afectó a nosotros como proveedores de ellos. Y ahí, digamos, si la realidad hubiese sido que si querían hacer algo bien o algo mejor que lo que hicieron, tendrían que haber incorporado a algunos de los proveedores como parte de los interesados, para que den sus opiniones respecto de lo que de ahora en más iba a ser la comunicación proveedores con la empresa. Y Claro, ahí que dan un tienen feedback. un claro ejemplo de un interesado que no fue tenido en cuenta. Sí, sí. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Puede ser? No. ¿O lo vi? No, bueno, sí. No, yo no vi. ¿No? Me pareció ver una mano levantada. Bueno, bien. ¿A alguno que le haya quedado alguna duda de todo lo que comentaron los chicos? ¿Seguimos con nuestro grupo? Dale nomás. Grupo 3. Ok, comparto. Dale. Bueno, bueno. Me vuelvo a mutear, gente, cualquier cosa, nos avisan. Dale. Ahí se ve bien. Se ve perfecto, Lourdes. Genial. Bueno, arranca la U. Bueno, comenzamos. Nosotros somos grupo 3 y en esta primera parte vamos a hablar de la gestión de la calidad. En primer lugar, vamos a charlar acerca de qué es la gestión de la calidad y qué problemas conllevaría no pensar en ella. La gestión de la calidad es en sí un conjunto de procesos y actividades de la organización que lo que hace es establecer políticas de calidad, objetivos y responsabilidades. Hay muchas dirigencias o líderes de proyecto que creen que no es ni importante ni fundamental pensar en una gestión de la calidad, y esto es un error. Pensar en una gestión de la calidad es sumamente importante, dado que es
un proceso que es cross a todos los demás procesos de cualquier proyecto u organización, y no hacerlo, lo que conlleva directamente son retrocesos o defectos que salen dinero y que por supuesto son más costosos cuanto más avanzado está el proyecto. Es decir, no es lo mismo pensar en una gestión de calidad cuando empezamos a elicitar requerimientos o cuando tenemos las primeras charlas con el cliente, que hacerlo cuando el proyecto ya está en una etapa avanzada y retroceder y modificar cosas es muy caro. Por lo cual, definir este proceso evita polémicas y ambigüedades durante todo lo que le queda al proyecto. Si querés, pásamelo. Entonces, es importante hablar de qué es la calidad, y hay muchísimos autores que la define la norma ISO y se habla mucho de calidad, y nosotros hicimos como un conjunto de todas ellas, y definimos a la calidad como la medida en que el proyecto cumple con los requerimientos. Entonces acá vuelvo a lo mencionado hace un ratito de la importancia de tener una definición de calidad desde una etapa temprana. La calidad está presente desde que licitamos hasta que termina el proyecto. Y también como adhesión, nombramos que la calidad se cumple para nosotros cuando un producto es adecuado para su uso. Y eso es algo que consideramos es muy difícil de definir más en sistemas, porque cuando nosotros compramos un producto, por ejemplo, una mesa, para llevarlo a un ejemplo muy concreto, basta con decir que para nosotros tiene que tener estabilidad, 4 patas y se deben poder apoyar cosas. El tema para el software es que el problema radica en que es algo muy personalizado y que depende mucho de la persona con la que estamos haciendo el acuerdo o con la que estamos haciendo licitando los requerimientos. Es decir, la misma problemática puede llevar a distintas soluciones para distintas personas. Por lo cual es fundamental saber qué consideramos como calidad y cómo lo vamos a medir desde que empieza el proyecto en adelante. Si querés, pásamelo. Entonces, para alinearse con estos conceptos de calidad que hablábamos y intentar tener una visión lo más parecida a lo que nos detallan las definiciones de la ISO, hay muchos enfoques modernos que lo que persiguen es minimizar desviaciones y proporcionar resultados que cumplan requerimientos. Y estos enfoques modernos ponen foco en algunas cosas en las que quizá antes no se ponía el foco, que son, en primer lugar, la satisfacción del cliente. O sea, entender qué es lo que quiere el cliente, qué es lo mejor para ese cliente en particular, y cómo ese cliente va a medir con nosotros, es decir, con el equipo que le desarrolle el producto que fuere, cómo va a medir esta calidad, y cómo nos lo va a hacer saber cuando no cumpla la calidad establecida por ellos. Después, también otro de los focos que ponen estos nuevos enfoques es la mejora continua, en la que podemos pensar en el famoso ciclo de Deming, en el que uno planea cosas, las hace, las chequea y actúa con respecto a esto. ¿Y cómo se relaciona esto con la calidad? Bueno, con lo que yo decía hoy por ahí, de que cuando no estamos cumpliendo la calidad necesitada, hay una forma de hacérnoslo saber y nosotros necesitamos ante eso hacer una corrección y volver de nuevo al ciclo. Es decir, esto es la base de una calidad constante que va paralelo a todas las etapas de un proyecto. No es una actividad que se hace un día y se deja de hacer, sino que es algo que se construye mientras se construye el proyecto. Y otro de estos focos es la responsabilidad de la dirección. Es decir, se pone mucho el foco en decir, la dirección es responsable de darnos las herramientas, los recursos y el lugar para que nosotros como equipo o como proyecto en general gestionemos la calidad. Entonces, la idea de esta presentación y lo que nosotros sacamos de esto es que hay que convertir a la calidad en el mayor foco de las actividades. Entonces, para esto se tienen que involucrar a todos los miembros del equipo. El producto debe ser aceptado formalmente, por ejemplo, por la siguiente persona que agarra un producto en un proceso de muchas etapas. Es decir, tiene que haber una formalidad para que después no haya confusiones y se eviten problemas a largo plazo.
Si querés pasámelo. Entonces entramos en un tema relacionado con la gestión de la calidad, que es cómo la planificamos. Y planificar la gestión es un conjunto de procesos en el que se identifican requisitos y estándares de calidad para el proyecto y se documenta también cómo el proyecto demostrará el cumplimiento de los requisitos de calidad. Entonces, bueno, como venimos viendo en todas las presentaciones, tenemos entradas, tenemos herramientas y tenemos salidas. Como entradas vamos a tener a la línea base, ya que contiene detalles sobre aspectos técnicos y cuestiones que probablemente afecten directa o indirectamente a la calidad. Después la estructura de desglose de trabajo, porque es aquella que identifica los entregables, que son los que nosotros utilizamos para medir el desempeño, es decir, nosotros hacemos entregables y el cliente tiene la responsabilidad de medir ese desempeño y tener un feedback acerca de qué es lo que hay que cambiar o qué es en lo que vamos alineados. Después otros planes de gestión adicionales. Después también podemos hablar de la línea base del cronograma, porque también calidad significa en algún punto documentar todas las medidas que se aceptan en el desempeño del cronograma, tal como fechas intermedias, fecha de inicio, fecha de fin. También puede ser la documentación de requisitos, y en realidad es una de las más importantes porque es, bueno, como ya sabemos, aquella que recoge todos los requerimientos y las expectativas de los interesados. Y bueno, también como siempre los factores ambientales, que son cuestiones que no tienen que ver con la organización en sí, pero por ejemplo podrían ser políticas o políticas de la empresa que afecten a la calidad de alguna manera. Después, como técnicas, son pocas, pero son muy beneficiosas. Está, por ejemplo, hacer el análisis de costo-beneficio, es decir, ¿cuál es el beneficio que le da a mi empresa cumplir con todos los requerimientos de calidad? En general esos requisitos suelen ser que hay menos trabajo, hay menos reproceso, hay menos costo porque no hay que volver a hacer algo que ya está hecho y hay mayor satisfacción en el cliente, que es, como ya dijimos, uno de los enfoques en los que tenemos para esta gestión de la calidad. Después también está el costo de calidad, que es todo aquello que se gasta para prevenir el incumplimiento de los requisitos. Entonces también se hacen análisis de eso, a ver cómo van los costos con respecto a la calidad. Después también podemos nombrar benchmarking, que son estudios comparativos que ayudan a dar como un ingenio y que la empresa o la organización o el proyecto pueda crear mejores prácticas. Esto por ahí nosotros lo aplicamos prácticamente cuando hicimos el análisis de la competencia para nuestro producto en particular y pudimos ver qué es lo que ofrecía cada uno y hacer una comparación para ayudarnos a crear a nuestra idea un valor competitivo mejor. Así que bueno, también suele usarse mucho para lo que es la calidad. Después el diseño de experimentos, que es crear situaciones y ver qué incremento de valor, es decir, situaciones hipotéticas, y ver qué incremento de valor podría darme con respecto a la calidad. Podría ser, por ejemplo, usar distintos motores de bases de datos y hacer un análisis costo de beneficio, a ver cuál me conviene y cuál no. Y después, por último, revisiones generales para el plan de la gestión, y también se pueden, no, perdón, iba a decir otra cosa, iba a decir análisis de documento, pero era para salidas. Así que esas son las técnicas. Y ahora, como salidas, tenemos al plan de gestión, que lo que nos dice básicamente es cómo se implementarán todas estas políticas de la calidad de las que venimos hablando, y cómo el proyecto planea, con todo esto que tenemos ya sabido, cumplir con esos requisitos de calidad que se nos exigen. Después el plan de mejora de proceso, que es un plan que es secundario, pero no por eso menos importante, que lo que se intenta es detallar los pasos necesarios para agregar actividades que incrementen la calidad con respecto a todo, es decir, todo el análisis que se hace, y uno actúa con este plan de mejora. Sería como la actuación de ese ciclo de Deming en el que uno intenta analizar y mejorar lo que ya hizo. Y por último tenemos las métricas de calidad,
que son aquellas que describen de manera muy específica a un atributo del proyecto y también nos dicen en qué manera se medirán. Teniendo en cuenta que para nosotros una medida es un valor real y que lo que se suele hacer cuando hablamos de métricas de calidad es definir una tolerancia, que es la que definirá las variaciones permitidas con respecto a esas métricas. También como salidas, no lo nombramos ahí, pero porque son quizá también paralelas en todas las gestiones, se pueden hacer actualizaciones de documentos del proyecto, que en este caso, por ejemplo, podrían ser la estructura de desglose del trabajo, si hubiera que hacer un cambio, o también la gestión de interesados, si hubiera que hacer un cambio con respecto a qué pretenden los interesados de la calidad del proyecto. Y eso es todo, los dejo con Ari. Buenas noches, yo les voy a hablar un poco sobre realizar el aseguramiento de la calidad y sobre el control de la calidad. Con respecto al realizar el aseguramiento de la calidad, es el proceso de auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de las medidas de control de calidad con el fin de asegurar que se usen los estándares correctos. El beneficio clave de este proceso es que facilita la mejora de los procesos de calidad, ya que, como dijo Laura, abarca la mejora continua del proceso, que, para comentarlo un poco, es un medio iterativo de mejorar la calidad de los procesos, que reduce las pérdidas y saca actividades que no agregan valor. Los objetivos principales de realizar el aseguramiento de la calidad es garantizar la confianza en que los trabajos en curso se completen de tal manera que cumplan con los requisitos establecidos del proyecto. También contribuye a tener una certeza de la calidad a través de la prevención de defectos durante la etapa de implementación de estos trabajos en curso. La siguiente filmina, a ver, la del cuadrito. Bueno, igual si no importa, ahí está. Realizar el aseguramiento de la calidad es un proceso de ejecución, como todo proceso tiene entradas, técnicas y herramientas y salidas, que utiliza datos generados durante la planificación de la gestión de la calidad y el control de la calidad. Dentro de las entradas podemos encontrar el plan de la gestión de calidad, que describe los enfoques del aseguramiento de la calidad, plan de mejoras de proceso, métricas de calidad, que nos dicen los atributos a medir y las variaciones permitidas, mediciones del control de la calidad, que son el resultado de las actividades del control de calidad, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa, como mencionó mi compañera, que puede ser normativas gubernamentales, estándares específicos del área donde se van a aplicar, o percepciones culturales, y activos de los procesos de la organización. Dentro de las técnicas y herramientas se encuentran las herramientas de gestión y control de calidad conocidas como las 7QC, que son los diagramas de causa y efecto, diagramas de flujo, hojas de verificación, que son los checklists, diagramas de Pareto, histogramas, diagramas de control y diagramas de dispersión. Además, se pueden utilizar árboles, que ya los conocemos bastante, como por ejemplo de raíz, se puede poner un objetivo de mejora de la calidad, y continuar el árbol con aspectos y acciones a tomar en concreto, una matriz de priorización, donde se identifican los problemas claves y las alternativas adecuadas a priorizar. A estos criterios se les prioriza asignándole un peso para obtener como un número cuantitativo que categorice estas distintas opciones. Además se puede usar como diagramas matriciales, así como una tabla de doble entrada, en donde haya un requerimiento y una característica de calidad, en donde se la relacione mediante un icono que es bastante visual, que muestre la relación entre el requerimiento y la característica, ya sea fuerte, media o débil. También como técnica se encuentran las auditorías, que buscan determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, procedimientos y procesos de la organización. Estas pueden ser externas o internas. Entre sus objetivos están identificar todas las prácticas usadas, identificar los defectos, compartir las buenas prácticas implementadas con el proyecto y ofrecer de una manera proactiva al equipo ayuda para mejorar los procesos y así aumenten la productividad del equipo. Además, como técnica, se encuentra el análisis de procesos, que incluye el análisis de la causa raíz,
que es una técnica específica para identificar el problema y determinar las causas que subyacen y que lo ocasionan, y así desarrollar alguna medida preventiva. Como salida de este proceso del aseguramiento de la calidad se encuentran las solicitudes de cambio, que se utilizan para realizar acciones preventivas o correctivas para poder arreglar esos defectos encontrados, actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto, que entre los documentos que se pueden actualizar están los informes de auditorías de calidad y documentación del proceso, y actualizaciones a los activos del proceso de la organización, que entre los cuales pueden estar los estándares de calidad. Ahora voy a pasar a hablar sobre el control de la calidad. Ahí va, aquí tomo un trago de agua. Básicamente el control de la calidad es el proceso de monitorear los resultados de la ejecución de todas las actividades de calidad y verificar su desempeño y recomendar si hay que hacer algún cambio. Dentro de los beneficios se encuentran identificar las causas de una calidad eficiente del proceso o producto y recomendar implementar acciones para corregirlas. También se encuentra validar los entregables del proyecto que cumplan con los requisitos de los interesados. Esto es clave para la aceptación final del proyecto. También es un proceso que se compone de entradas, técnicas, herramientas y salidas. En la diapositiva, Lur, a ver si llega. Otra más. Ahí va. Donde voy a mencionar las entradas, otra vez, técnicas y herramientas y salidas. En las entradas también está el plan para la gestión del proyecto, hay métricas de calidad, que puede ser, no sé, tiempo medio entre fallos o tiempo medio de reparación. Listas de verificación de calidad, que son listas estructuradas que sirven para comprobar que tanto el trabajo del proyecto como sus entregables cumplen una serie de requisitos. Datos de desempeño del trabajo, que son todas las comparativas de lo planificado versus lo real, como puede ser el desempeño técnico planificado versus el real, el desempeño del cronograma planificado versus el real, solicitud de cambios aprobadas, entregables, documentos del proyecto, donde puede haber también auditorías o documentación del proceso anterior obtenidos aplicando alguna técnica o herramienta. Dentro de las técnicas y herramientas también se encuentran las 7 QC, y además está la inspección, que es un examen del producto, de un trabajo para determinar si cumple con los estándares de calidad, muestreo estadístico y revisión de solicitudes de cambio aprobadas. Todas las solicitudes de cambio aprobadas se deben como validar en esta etapa, a ver si se implementaron tal como fueron aprobadas. Y por último, las salidas de este proceso son las mediciones de control de calidad, que son los resultados documentados de la actividad de controlar la calidad, los cambios validados, entregables validados, que es como uno de los objetivos de controlar la calidad, que es determinar la conformidad de los entregables, la información del desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones de los documentos del proyecto, entre los cuales puede estar auditorías también, documentación del proceso, como la información obtenida de las herramientas de gestión de calidad y control de calidad, y actualizaciones de los activos de los procesos de la organización, que puede ser documentación sobre lecciones aprendidas. Con esto finalizo y la dejo a Lourdes con el tema de adquisiciones. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de hablar de adquisiciones son 3 cosas. El término adquisición viene de una traducción incorrecta del término en inglés que es procurement, y lo más apropiado sería utilizar la palabra abastecimiento, pero vamos a mantener la palabra adquisiciones porque es la que se utiliza en el PMBOK. Segundo, el PM no debe ser un experto en contrataciones y adquisiciones, pero si no maneja los conceptos básicos, podría poner en riesgo el proyecto. Y por último, firmar un buen contrato con los proveedores que abastecerán el proyecto es una excelente acción proactiva para disminuir los riesgos antes de comenzar la ejecución del proyecto. La gestión de adquisiciones del proyecto incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que se obtienen fuera del equipo del proyecto. Incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra
emitidas por miembros del equipo previamente autorizados. También incluye el control de cualquier contrato que haya sido emitido por una organización externa, que puede ser el comprador, que esté adquiriendo entregables del proyecto a la organización ejecutante, que es el vendedor, así como la administración de las obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto. Podemos decir que los principales roles del PM en la gestión de las adquisiciones son colaborar con la adecuación del contrato a las necesidades del proyecto, asegurarse de que el contrato incluya todos los requisitos del proyecto, incluir el plazo de contratación en el cronograma del proyecto, incorporar todas las acciones de mitigar riesgos en el contrato, comprender todos los términos del contrato, participar en la negociación para cuidar la relación con el vendedor, y por último, administrar el contrato y sus cambios. Hay distintos tipos de contratos, pero los tres más utilizados son los de precio fijo o suma global, que dentro de ellos tienen el de precio fijo cerrado, en el cual se determina desde un principio el precio total del proyecto. Después está el de precio fijo más incentivo, que permite desviaciones en el desempeño, es más flexible, ya que tiene incentivos financieros que están ligados generalmente a los costos, el cronograma o al desempeño técnico del vendedor. Y por último, los de precio fijo más ajuste económico de precio, que se utiliza más que nada para proyectos de muchos meses o años en los cuales se tienen que tener en cuenta que puede haber algún ajuste por inflación. Después están los de costos reembolsables. Están los de costos más honorarios fijos, en los cuales se determina un precio inicial más un porcentaje que van a ser los honorarios. Por ejemplo, determinamos que nuestro proyecto sale 10.000 pesos y de eso el 10% más va a ser en honorarios. Entonces, nuestro costo total sería de 11.000 pesos. Después tenemos los de costo más honorarios con incentivos, que se utilizan para reducir costos. Lo voy a explicar más con un ejemplo. Supongamos que nosotros determinamos que nuestro proyecto va a salir 10.000 pesos. Y como honorario, o reembolso lo podemos llamar, vamos a establecer un rango de 500 a 1.500 pesos. Entonces, nosotros tenemos en cuenta que nuestro proyecto se puede ir, se puede desviar un 20% más o un 20% menos. Entonces, suponemos que nuestro proyecto como costo final tuvo 8.000 pesos. Entonces, los honorarios van a ser los más grandes, digamos, que van a ser 1.500 pesos. En ese caso, el vendedor va a ganar los 8.000 de los costos, más los 1.500, porque va a ser el honorario más alto, y al mismo tiempo el comprador se va a ahorrar lo que se ahorró de costos y pagar los honorarios más altos, digamos. Después están los costos más honorarios por cumplimiento de objetivos, en los cuales se reembolsan los costos legítimos, pero la mayor parte de los honorarios se obtiene basado en la satisfacción de cierto criterio que es subjetivo, que está asociado al desempeño que fue determinado previamente en el contrato. Después están los de contratos por tiempo y materiales, que tienen un componente variable, que puede ser, por ejemplo, la cantidad de horas, más un componente fijo, que puede ser el precio de esa hora, y sirve más que nada para cuando, por ejemplo, tenemos que contratar gente por algún periodo o para avanzar más rápido. Entonces, como un resumen, podemos decir que los de precio fijo como ventaja tienen que el comprador conoce el costo desde un principio, es más fácil administrar el contrato, el proveedor está motivado para reducir costos, así tiene más ganancia, y es la forma más habitual y aceptada de contratar. Como desventaja, tiene que el proveedor puede tratar de compensar mayores costos con adicionales. También el proveedor está motivado para reducir costos, entonces eso puede impactar en la calidad. El comprador tiene que especificar desde un principio con todo detalle lo que va a requerir, porque después eso implicaría, si cambias algo, cambiar el precio final, sumándole más plata. Y es más caro porque el proveedor siempre pone su riesgo en el precio. Entonces, este tipo de contratos son apropiados para transferir al proveedor todo el riesgo de los costos. Después, los de costos reembolsables son de costos menores, como ventaja, y requieren menos precisión en la documentación del alcance. Como desventajas, que requiere auditoría, requiere un manejo cercano y el precio final es incierto. Y estos son más adecuados para proyectos de investigación. Y por último, el de tiempo y materiales son contratos simples porque se determina quizá precio por hora y la cantidad de horas. Y como desventaja es que el proveedor va a estar motivado por
tiempo y costos mayores porque va a querer conseguir más ganancia, y es apropiado para body shopping, que es cuando entre comillas, se vende capital humano, por ejemplo, contratando gente por periodos cortos y por bajo costo puede ser. Bueno, después, para planificar la gestión de las adquisiciones, podemos decir que es el proceso que se documentan todas las decisiones de adquisiciones del proyecto. Se especifica el enfoque y se identifican a los proveedores potenciales. El beneficio clave de este proceso es que determina si es preciso obtener apoyo externo y, si fuera el caso, qué adquirir, de qué manera, en qué cantidad y cuándo hacerlo. Identifica las necesidades del proyecto que se pueden satisfacer mejor o que deben satisfacerse mediante la adquisición de productos, servicios o resultados fuera de la organización del proyecto, frente a las necesidades del proyecto que pueden ser resueltas por el propio equipo. Los requisitos del cronograma del proyecto pueden influir considerablemente en la estrategia durante el proceso de planificarlo, a la hora de estimar recursos, tiempos, entre otros. Al mismo tiempo, incluye la evaluación de los riesgos derivados de cada análisis de hacer o comprar, que ahora lo voy a explicar, y también incluye la revisión del tipo de contrato que se prevé utilizar para evitar o mitigar los riesgos, que en ocasiones consiste en transferir el riesgo al vendedor. Bueno, como es un proceso, tiene entradas, técnicas y salidas. Como entradas tenemos el plan para la dirección del proyecto, que describe la necesidad, la justificación, los requisitos y los límites actuales del proyecto. Incluye, entre otras cosas, el enunciado del alcance del proyecto. La documentación de requisitos, que puede incluir tanto, además de los requisitos que tiene el cliente, se tienen que tener en cuenta implicaciones contractuales y legales, que puede ser tanto licencias, permisos, derechos de propiedad intelectual, cosas relacionadas con la salud. Después tenemos el registro de riesgos, los recursos requeridos para la actividad, el cronograma del proyecto, la estimación de los costos de actividad, los factores ambientales de la empresa, que se cuentan, por ejemplo, las condiciones de mercado, los productos, servicios y resultados que están disponibles en el mercado, los proveedores, los términos y condiciones típicos para esos productos, y los requisitos locales específicos. También los activos de los procesos de la organización, que se encuentran, entre otros, los distintos tipos de acuerdos contractuales utilizados por la organización, las políticas, procedimientos y pautas formales de adquisición, los sistemas de gestión que posee y datos sobre vendedores precalificados en función de la experiencia previa. Dentro de las técnicas y herramientas encontramos el análisis de hacer o comprar, que es una técnica que se utiliza para estimar si un trabajo es más conveniente hacerlo o comprarlo ya hecho. En nuestro caso, por ejemplo, podemos pensarlo como, al ser un sistema de gestión de obras, puede ser que haya módulos que ya existan, por ejemplo, gestión de stock. Y puede pasar que contemos con menos tiempo o que no tengamos personal calificado para realizarlo, entonces en ese caso puede ser que nos convenga comprar el módulo y desarrollar lo demás. Luego tenemos el juicio de expertos, que puede aplicarse tanto a los detalles técnicos de los productos, servicios o resultados que adquirimos, como a los otros aspectos del proceso de gestión de adquisiciones. Después está la investigación de mercado, que incluye el estudio de las capacidades de la industria y de los otros vendedores. Y por último, las reuniones, que quiere decir que no solo alcanza con nuestro análisis, sino que también tenemos que llegar a algún acuerdo con la otra parte. Y después en las salidas tenemos el plan de gestión de las adquisiciones, que describe cómo un equipo de proyecto va a adquirir los bienes y servicios desde fuera de la organización ejecutante, y describe cómo se van a gestionar esos procesos de adquisición, desde la elaboración de los documentos hasta el cierre del contrato. Después está el enunciado del trabajo, que describe el artículo que se planea adquirir con suficiente detalle como para que si los vendedores determinen si están en condiciones de proporcionarnos esos productos, servicios o resultados. La documentación de la adquisición, estos documentos se utilizan para solicitar propuestas a posibles vendedores. Por ejemplo, invitación a licitaciones, solicitudes de propuesta, solicitud de cotización, entre otras. También sale el criterio de selección de proveedores, que se incluyen a menudo como partes de documentos de la adquisición. Después está la decisión de hacer o comprar, las solicitudes de cambio, ya que una decisión que implica adquirir bienes, servicios o recursos normalmente requiere una solicitud de cambio, y las actualizaciones a los documentos del proyecto, que
son, entre otras, la documentación de requisitos, la matriz de trazabilidad de requisitos y el registro de riesgos. Bueno, ahora sigue Eri. Bueno, yo voy a hablar de efectuar las adquisiciones. Este es el proceso donde se van a obtener las respuestas de los vendedores y vamos a poder seleccionarlos y adjudicarles un contrato. ¿Cuál es el beneficio de este proceso? Es que nos permite alinear las expectativas tanto de los interesados internos como externos a través de acuerdos establecidos. A lo largo de este proceso, el equipo recibirá ofertas y propuestas a las cuales les aplicará un criterio establecido previamente para poder seleccionar a uno o más vendedores que crean calificados para efectuar este trabajo. Este proceso se puede dividir en estas tres partes, que son las entradas, técnicas y herramientas, y salidas. En las entradas, pasame de Filmina, Lu, podemos ver que incluyen todos estos ítems, que muchos ya fueron mencionados, pero vamos a hacer un resumen. Lo que podemos decir en las entradas es que, por ejemplo, incluyen el plan de gestión de las adquisiciones, que describe cómo se gestionarán los procesos de adquisición desde la elaboración del documento hasta el cierre del contrato. Se guardarán los documentos de adquisición, como los registros de auditoría, por ejemplo, y los distintos criterios de selección para estos proveedores para que la organización pueda realizar esta selección de la que hablábamos hoy. También vamos a tener las propuestas de los vendedores, que es la información básica que va a utilizar esta organización para poder seleccionarlos. Después también se guardan documentos del proyecto, las decisiones de hacer o comprar, que como decían también lo que puede influir en estas decisiones son las capacidades, las habilidades que tenga la organización para poder desarrollar. También encontramos el enunciado del trabajo, que estas pueden ser las especificaciones, por ejemplo, o los niveles de calidad, y bueno, los activos de los procesos de organización. Después también tenemos las técnicas y las herramientas. En esto vamos a encontrar las conferencias de oferentes, que esto son las reuniones entre el comprador y los distintos posibles vendedores. Estas reuniones se hacen antes de la oferta. Después tenemos estas técnicas de evaluación propuestas, que es un proceso formal de revisión en los cuales se estudiarán, digamos, las propuestas de acuerdo a las políticas de adquisición del comprador. Después tenemos las estimaciones independientes, que pueden ser tanto internas como externas. Para evaluar estas propuestas podemos utilizar, por ejemplo, el juicio de los expertos, y para agrandar nuestra lista de vendedores se utiliza la publicidad. Bueno, después también tenemos las técnicas analíticas y la negociación de adquisiciones. En la negociación siempre nos dicen que lo mejor es llegar a un contrato que lo que se llama es ganar o ganar, en donde ambas partes logren un acuerdo en el que ambos ganen, ya que si uno de los dos no gana, probablemente el proyecto caiga. En la tercera parte, que es la de las salidas, vamos a encontrar a los vendedores seleccionados, a los acuerdos establecidos, tales como las garantías, los honorarios, las sanciones, etc. Encontramos los calendarios de los recursos, que esto es los recursos que fueron contratados y en qué momentos van a estar activos. También vamos a tener las solicitudes de cambio, las actualizaciones del plan de dirección del proyecto y las actualizaciones del documento del proyecto. Por último, voy a hablar del control de las adquisiciones. Este proceso va a ser el que se encargue de gestionar las relaciones de las adquisiciones y monitorear la ejecución de los contratos. Y bueno, por supuesto, ejecutar los cambios y correcciones según se corresponda. ¿Cuál es el beneficio de esto? Es que garantiza que el desempeño tanto del vendedor como del comprador satisfaga los requisitos acordados de forma legal, digamos. En esta parte, tanto el comprador como el vendedor debe garantizar que cumplirá con sus obligaciones contractuales y que sus derechos legales van a estar protegidos. El equipo del proyecto puede contar con un administrador de adquisiciones, pero generalmente
le va a rendir cuentas a un supervisor de otra área o de otro departamento, ya que normalmente las organizaciones tratan la administración de contratos como una función independiente a la organización del proyecto. Bueno, como vimos también, este proceso también se divide en las mismas 3 partes, en entradas, técnicas y herramientas y salidas. Pero en este caso en las entradas vamos a encontrar el plan de la dirección del proyecto, que eso ya lo habíamos mencionado, la documentación de adquisición, los acuerdos establecidos entre las distintas partes, las solicitudes de cambios aprobadas, que pueden ser cambios en el contrato, en el trabajo, en los precios. También tenemos los informes de desempeño del trabajo, que incluye la documentación técnica, los datos de desempeño y sus datos, que incluyen el grado de cumplimiento de los estándares de calidad, los costos y la identificación de las facturas del vendedor fueron pagadas. En las técnicas y herramientas vamos a encontrar el sistema de control de cambios de contrato. Esto incluye los sistemas de rastreo y los niveles de aprobación necesarios para autorizar los cambios. Vamos también a encontrar las revisiones de desempeño de las adquisiciones, que es una revisión estructurada del avance del vendedor con el objetivo de identificar los éxitos y los fracasos según el desempeño acordado legalmente. También vamos a encontrar las inspecciones y auditorías que son solicitadas por el comprador y respaldadas por el vendedor. También tenemos los informes de desempeño, los sistemas de pago, la administración de las reclamaciones, el sistema de gestión de registros, que este último gestiona la documentación, los registros del contrato y las adquisiciones del director del proyecto. Por último, vamos a tener las salidas, que son la información del desempeño del trabajo, las solicitudes de cambio, las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, las actualizaciones de los documentos del proyecto y las actualizaciones de activos de los procesos de la organización. Estos pueden inferir en los elementos de correspondencia, en los cronogramas, en las solicitudes de pago y en la documentación de la evaluación del desempeño del vendedor. Y bueno, eso es todo. Quise hacerlo breve, pero eso es todo. ¿Hay preguntas? Muy bien, chicos, Bien. Qué raro que no se hablen de pliegos. No, en ningún momento se usa el... En ningún Se momento. trabó, ¿Cómo? no llegué a escuchar. Sí, Rubén, se te trabó. Sí, que no se hable de pliegos. Porque es bastante común en proyectos grandes que haya pliegos de adquisición. No he leído, ¿no? Yo por lo ¿No menos. lo tienen en ningún lado? No, yo no he leído sobre eso. No. Tampoco. Bueno. Ignacio, ¿levantaste la mano para preguntar algo? No, perdón, estaba aplaudiendo nada más. Parece una Era mano un levantada. aplauso, pensé que era una mano levantada. Entonces fuiste vos hoy también que aplaudiste y yo pensé que era una mano levantada. Sí, debe ser, sí, gracias. Bueno, bárbaro. Martín, ¿te queda alguna pregunta? No, por casa. No, por acá. Bueno, bárbaro. Pregunto a la audiencia, ¿no? ¿Todo quedó claro? Sí, quedó claro. Quieren empezar las vacaciones, parece. Mañana rindo ya. Ya me falta el comentario. Bueno, si está todo claro, entonces, no sé si tendrán alguna consulta que hacernos. Armamos los grupos, las secciones, para aquellos grupos que quieran hacer alguna consulta, y si no, ya finalizamos, ¿no? Dale. Ahí yo armo las salas. Antes de armar, Sí. ¿hay tema? Yo tenía un tema, pero lo quería hablar con vos, Martín. El mail que le mandé.
Me acuerdo, Fer. Dale. Armo, entonces. Después, bueno, los que se quieren quedar se quedan y si no. Dale, genial. Bueno, felices vacaciones. Nos vemos. Chao. Nos Nos vemos, chao. Ahí se inicia. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chao, gente. Adiós.